Reitero mis agradecimientos a Lorena, a la facultad, a la dirección de la universidad y a todos ustedes por compartir conmigo las preocupaciones que han despertado el estudio de la agricultura y de la economía mexicana y el escuchar a las magníficas presentaciones que me antecedieron, porque muchos de los elementos que yo identifiqué como dificultades para México se repiten aquí en Colombia también. Yo voy a hablar de algunas cosas muy brevemente. Digamos, México, como por la crisis de la deuda, cambió drásticamente el modelo de desarrollo, igual que acá. Ahora hay una situación similar de conflicto, de crisis, de gran decaimiento de la producción, del empleo, etcétera, que pueden inducir cambios en el modelo, quizá no. Cuando negoció el Telecam había una gran brecha entre la productividad, el PIB per cápita, el nivel de exportaciones de México y de Estados Unidos, que no se trataron muy bien en las negociaciones del Telecam. México negoció desde una posición de desventaja, que yo creo que habría que analizar también en Colombia cuáles fueron esas negociaciones. Los efectos a la fecha del Telecam, algunos de los cuales ya anticipé, pero iré en más detalle ahora, y cuáles son las razones por las cuales, en mi perspectiva y de muchos estudiosos de México, no han permitido mejores resultados. Ustedes pueden ver aquí en este cuadro que México sí realmente se abrió. El 24% del PIB mexicano, el 24% del PIB mexicano se exporta, el 37% se importa, es decir, la producción nacional está compitiendo drásticamente en el mercado nacional por el lado de las exportaciones y en el mercado de las importaciones y en el mercado externo por las exportaciones. Ya no es muy fácil hacer esa distinción entre mercado interno y producción para el mercado interno, productividad para el mercado interno y externo. Es una unidad que debe considerarse igualmente dinámica o compleja, etcétera. Y el gran cambio también en la estructura de las exportaciones. México está exportando básicamente manufacturas y está concentrado en un solo mercado, como les decía, el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. La agricultura se exporta muy poco, pero se importa muchísimo. En el año 2008, el total de exportaciones de México fue igual a 290,000 millones de dólares, que es un guarismo muy grande, cuando en 1980 era únicamente 45,000 millones de dólares. Y ven ustedes allí la estructura de las importaciones, cómo han crecido las tasas de crecimiento de las exportaciones, y aquí tienen ustedes el grado de apertura del sector agropecuario. Cerca del 66-67% del sector agropecuario o se importa o se exporta. Digamos, no es la situación que nos comentaba aquí el doctor Espinosa, no está el lobby en México no logró mantener cerrada la agricultura mexicana. Ahora bien, las exportaciones son mucho menores que las importaciones. Se acumula un gran déficit en agricultura. Y no era esa la intención de la liberalización, era cambiar la estructura del comercio, exportar muchas vegetales, hortalizas, frutas, etcétera, e importar aquello en que Estados Unidos es más eficiente, como maíz, trigo, cebada, soya, algodón, etcétera. Esa es la brecha de la productividad. Si yo les comentaba que la brecha de la productividad en manufacturas y en toda la economía es muy grande, la brecha de productividad entre los socios del Telecam es mayor en agricultura. Que alguien ayer me comentaba que era, o hace un rato similar. La productividad de Chile, también, esta es la productividad agrícola colombiana que ha descendido, esta es la productividad agrícola de Chile y esta es la de México, que ha aumentado, pero muy poco. Chile tiene dos ventajas muy grandes en principio. Primero, la estructura de la propiedad y la calidad del liderazgo y empresarial. Entre las cosas que no pudo revertir totalmente Pinochet fue la reforma agraria de Frei y la reforma agraria de Allende, que culminó en una estructura de pequeños y medianos productores muy eficientes y con gran tecnología y gran inversión, que permitió el milagro exportador chileno durante los 80s, 90s hasta ahora.
Y además que está, como les decía, lejos de los Estados Unidos. La agricultura de exportación de Chile es complementaria de todos los mercados de exportación chilenos, que son los países desarrollados. Está en el sur, producen frutas y verduras y hortalizas cuando en Estados Unidos, Europa y Japón hay invierno. En México no tuvo esa suerte y Colombia está todavía en el hemisferio norte. Esta es la evolución de los precios de la producción de los principales productos de exportación mexicano o de importación. Se asume que con la liberalización los precios internos al productor de los bienes exportables suben, porque se acercan a los precios internacionales y los de importación bajan. En México tenemos que tanto los de exportación como los de importación han bajado. Segundo, el valor de la producción se ha incrementado, el valor de la, aquí hay un error, este es el volumen de la producción. El volumen de la producción ha aumentado y el valor de la producción de bienes importables y exportables que les comentaba anteriormente ha colapsado. Análisis tanto de la OMC como del Banco Mundial sugieren que por la apertura y el Telecam, el ingreso mexicano ha perdido, para toda la sociedad ha habido pérdidas que se han concentrado en los 5 primeros deciles de la población rural, que han perdido entre el 25 y el 15% de su ingreso. A pesar del esfuerzo en productividad, que es pequeño, pero de todas maneras ha sido un esfuerzo, y sobre todo el esfuerzo en el volumen de la producción. Aquí tenemos el déficit comercial alimentario, que es algo que les preocupa muchísimo. Estos picos de déficit y los cambios son atribuibles a los cambios en la tasa de cambio. En el gráfico sobre la apertura del sector agropecuario también era evidente que aumentan las exportaciones cuando hay devaluación. En el año 94, aquí no alcanzan las otras, pero cuando hay devaluación aumentan las exportaciones y aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Y luego todos son los periodos de la revaluación sostenida de la tasa de cambio mexicana. ¿Cuáles son las conclusiones que me llevan a mí a sugerirles para meditar? En primer lugar, la gran apertura de la agricultura no ha reducido los aumentos en productividad general. Como les comentaba anteriormente, no se ha mantenido en el mercado estadounidense, en principio por la caída de la productividad, en segundo, porque como el Telecam es una zona de libre comercio y no una unión aduanera, las pequeñas ventajas arancelarias que Estados Unidos concedió a la agricultura mexicana, porque la agricultura estadounidense tenía aranceles muy pequeños, se redujeron en un 50% en el primer año por otros acuerdos comerciales que firmó Estados Unidos con países que compiten con México.